Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tema de nuestras clases de cuarto de la ESO. En esta ocasión vamos a empezar a estudiar una nueva revolución. Hasta ahora hemos empezado estudiando un primer tema en el que hablábamos de cómo teníamos una situación inicial que era el antiguo régimen y cómo va a ir evolucionando la cosa, cómo van a aparecer nuevos pensamientos liberales, nuevos pensamientos, la ilustración y cómo estos desembocan en el tema 2 en una serie de revoluciones liberales, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, las revoluciones en 1820, 1830, 1848, todos los nacionalismos. Bueno, pues ahora con lo que vamos es con una revolución diferente, que es la revolución industrial. Vamos a ver cómo se van a dar una serie de factores que nos van a llevar a unos cambios brutales, no tanto políticamente como social y económicamente, ¿vale? Vamos a ver cómo van a aparecer una serie de nuevos inventos que van a cambiar la vida de la gente para siempre. Pero como siempre, todo tiene unos orígenes. Vale, ¿qué es la revolución industrial? Bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es que la revolución industrial es un conjunto de transformaciones, es decir, modificaciones, tanto sociales como económicas. Económicas porque van a cambiar la forma en que se produce los productos de todo tipo, y sociales porque ese cambio en la producción van a llevar a una serie de cambios sociales en la forma de vivir la gente, en la forma de integrarse la sociedad, y que van a estar producidas por la integración de la máquina en la producción. Hasta ahora toda la producción era hecha a través de el obrero, a través de la persona, el artesano, que produce los elementos que se van a vender, que produce las cosas mediante pequeñas herramientas. Ahora no, ahora va a entrar la máquina, y la máquina que funciona mediante un motor. Esto va a ser el cambio fundamental. Va a iniciarse en Gran Bretaña durante el siglo XVIII. Todo este siglo XVIII tan convulso que hemos visto, con todos estos cambios sociales, con todos estos cambios de la Ilustración, etcétera. Bueno, pues a todo esto se va a sumar estos cambios que se inician sobre todo en Gran Bretaña por las razones que veremos enseguida, y que va a ir acompañada de cambios tanto demográficos, porque veremos cómo va a haber una cierta explosión demográfica por el descenso de la mortalidad, como agrarios, ya que se van a empezar a producir, a aumentar muchísimo la capacidad de producción de la agricultura. Veremos cómo vamos a tener dos revoluciones en esta época, la primera y la segunda, entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Actualmente, a finales del siglo XX, comienzos del XXI, tenemos una tercera revolución, ya hablaremos de ella en su momento, pero estas dos revoluciones van a suponer el paso de una sociedad agraria y rural, es decir, basada sobre todo en pequeños pueblos y en cuestiones de agricultura del primer sector, a otra sociedad urbana, es decir, basada en la ciudad, e industrial, es decir, del segundo sector, del sector de la industria. Vale, pues lo que vamos a ver es que va a haber un enorme crecimiento de la población en esta época. Podéis ver una serie de colores cómo van aumentando la población de diferentes países, y así pues, sobre todo en Europa, va a haber un crecimiento brutal de la población. ¿Por qué? Pues lo primero, porque la natalidad sigue siendo muy alta. Hasta ahora las familias tenían un montón de hijos porque iban a morir mucho, así de claro. Pero como la mortalidad va a descender de una forma bastante brusca, pues si siguen naciendo muchos y mueren menos, pues la población aumenta. ¿Y qué provoca esto? Pues va a provocar, por supuesto, aumento de demanda de productos, sobre todo de comida. Cuanta más gente hay, más productos se necesitan. Y además va a haber mayor mano de obra disponible para trabajar. ¿Qué razones tenemos para este crecimiento? Bueno, pues vamos a ver que, lo primero, una razón es que prácticamente desaparece la peste bubónica. Como sabéis, desde la Edad Media ha habido una serie de epidemias de peste que han azotado a toda Europa, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XIV hubo una serie de epidemias de peste muy graves. Ahora va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Pues en principio porque va a mejorar mucho la higiene. Como sabemos, la peste bubónica la transmiten las pulgas de las ratas. Entonces, si tenemos mejor higiene, hay menos ratas, estas ratas tienen menos pulgas, hay menos peste bubónica. En segundo lugar, va a mejorar la alimentación, porque todos esos avances en la agricultura van a darnos una superproducción de tal manera que la gente puede comer más. Y además vamos a añadir una serie de nuevos productos llegados desde América,
como el maíz o la patata, que inicialmente cuando llegan de América no son utilizados como alimento. Es más, la patata se utilizaba inicialmente como una planta decorativa y después se utilizó para dar de alimento a la cabaña ganadera. Es ahora cuando se empieza a utilizar para alimentar a la gente. Bueno, pues esas mejoras en la alimentación provocan una mejor salud. Además, mejora la higiene. Se comienza a utilizar de forma más continua y más generalizada el jabón. Ya era hora. Además, el hecho de que desde Gran Bretaña se empiece a inundar el mercado de ropa de algodón va a mejorar la higiene porque es mucho más fácil de lavar y más higiénica que la ropa que se hacía de lana o de sarga o de otros productos que se hacían hasta ahora. Y además, en las calles va a mejorar todos los sistemas de abastecimiento y retirada de aguas fecales. Hasta ahora hemos estudiado cómo en la Edad Media y posteriores, cada cual cuando tenía la llamada de la naturaleza, tenía debajo de su camita una vacinilla, hacía ahí sus cosas y abriendo la ventana hacía un agua va y lanzaba todo a la calle. Bueno, pues ahora poco a poco esas calles van a empezar a tener una serie de minetas, una serie de sistemas de recogida de aguas de lluvia, de aguas fecales, que van a mejorar evidentemente la higiene. Y pues poco a poco irán apareciendo, muy lentamente, pero poco a poco irán apareciendo los sistemas más desarrollados de recogida desde las casas mediante tuberías de esas aguas fecales. Y además, por último, en esta época es cuando van a empezar a aparecer las vacunas, que nos van a liberar de enfermedades que estaban de forma endémica, enfermedades que ya prácticamente no conocemos y que ya prácticamente no se ven, como la viruela, que ha sido prácticamente erradicada, o posteriormente el sarampión u otras enfermedades que actualmente no deberían darnos problemas, pero con una serie de descerebrados que empiezan a opinar que las vacunas no sirven para nada y que si están hechas para controlarnos el cerebro, etcétera, bueno, pues un montón de gente que ridículamente está echando en cara a las vacunas una serie de cosas que no tienen lógica y encima lo que hacen es que no vacunan a sus hijos, con lo cual estas enfermedades que habíamos estudiado como erradicadas prácticamente podrían volver a surgir. Bueno, pues ahora lo que tenemos es que es ahora cuando surgen y van a liberar a la población de enormes enfermedades que causaban enormes pérdidas de población. Vale, pues tenemos esas razones de crecimiento. Vamos a ver un poquito tanto la demografía como la agricultura. Vale, la demografía nos va a aumentar la demanda de alimentos, porque aumenta la población por estas razones que hemos visto. Así que hay que buscar mejoras en la agricultura y cómo aumentar la producción. Se mejoran las técnicas. Bueno, pues se sustituye, por ejemplo, el arado de madera por uno de hierro mucho más avanzados. Además, aparecen nuevas máquinas que nos permiten trabajar más fácilmente, sembradoras, cosechadores, etcétera. Y también nos aparece el sistema cuatrienal. ¿Qué es esto? Es el llamado sistema Norfolk. Bien, hasta ahora estudiamos en la Edad Media cómo pasábamos de un sistema bienal, es decir, cultivamos la mitad del terreno y la otra mitad lo dejamos en barbecho, esto es, descansando. Vimos cómo se pasaba al sistema trienal, la rotación trienal. Teníamos un año con trigo o algún otro tipo de cereal, otro año de leguminosas o cebada, bueno, esto así, y ya un tercer año de barbecho, de dejar descansar. Ya tenemos dividida el terreno al 60% trabajando y un 33% en barbecho. Bueno, pues ahora Norfolk descubre un nuevo sistema en el cual lo que se hace es, se inicia con el sembrado de trigo durante un año, una cuarta parte, la otra cuarta parte está utilizando nabos u otros cultivos que sean de raíz, que sean raíces las que nos alimentan, de ahí se pasa a la cebada y por último se pasa a un sistema de cultivo de trébol o de hierba, es decir, forraje para animales. Como veis, de esta manera lo que eliminamos es el barbecho, eliminamos el dejar una parte de la tierra sin utilizar. Mucho mejor, tenemos toda la tierra utilizándose y nos permite seguir cultivando mucho más, aumenta muchísimo la producción. Todavía no tenemos todos los sistemas actuales de abonado sintético, pero ya nos ha mejorado mucho, ya no tenemos una tercera parte de la tierra sin aprovechar, sino que la aprovechamos al completo. Además va a haber una serie de cambios estructurales. Después de la Revolución Francesa, después de una serie de actuaciones políticas en las cuales se enajena tierras
que no se estaban utilizando, que no se podían vender, se enajenan y se venden al mejor postor. De esa manera el Estado consigue más dinero y la tierra pasa a gente que va a querer sacarle un beneficio. Es lo que se conoce como desamortizaciones. Bueno, pues lo que van a hacer los burgueses es comprarlas y como se han gastado un dinero en esa tierra, van a querer obtener un beneficio. Así que van a poner buen cuidado en conseguir que esa tierra realmente nos dé beneficio y la aprovechemos. Y por último va a haber una reforma de la ganadería. ¿Qué ocurre? Si una parte de la tierra que antes se dejaba en descanso ahora se utiliza para forraje de los animales, pues vamos a tener más comida para animales. Si tenemos más comida, podemos tener más animales. Aumenta la cabaña ganadera y de esa manera tenemos acceso a más carne. Mejora nuestra alimentación. Así pues, como veis, tenemos una serie de cambios estructurales, demográficos y de ganadería, de agricultura, que va a hacer que aumente la población. Bueno, pues entonces eso unido a las máquinas que nos van a aparecer, vamos a tener las revoluciones. Vale, la primera revolución industrial. Durante el siglo XVIII, en Gran Bretaña va a haber una serie de factores que van a favorecer ese crecimiento económico del que estamos hablando. Lo primero, Gran Bretaña tenía territorios por todo el mundo. Entonces va a tener un enorme mercado interior, pero también exterior, a los que vender los productos. Con lo cual, hay muchas posibilidades de hacerse rico, hay muchas posibilidades de sacar dinero, pero hay que trabajarse. Bueno, pues vamos a tener una burguesía que realmente está dispuesta a arriesgar su patrimonio en mejorar, en sacar adelante más producción. Y además, Gran Bretaña va a sacar una serie de leyes que les apoye, que les facilite la construcción de fábricas, la adquisición de material, la adquisición de maquinaria, etc. Vale, pues si a todo esto sumamos que la propia Gran Bretaña tenía grandes reservas de carbón y de metal, bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes necesarios para dar inicio a esa revolución industrial. Tenemos gente a quien vender, tenemos gente dispuesta a arriesgarse para poner en marcha el sistema y tenemos materia prima cercana para poder crear toda la maquinaria y todo lo que se necesita. Así pues, vamos a tener una serie de cambios. El primero, la producción. Vale, ¿qué cambios tenemos en la producción? Hasta ahora, el sistema lo que hacía era que era el propio obrero, era el propio artesano el que fabricaba cada producto con una serie de herramientas sencillas y se fabricaban a mano, lo cual lleva mucho tiempo. En este momento aparece la máquina de vapor de Watt, que lo que hace es transformar el vapor de agua en un movimiento continuo y rápido. Entonces, si tenemos un movimiento continuo y rápido que podemos añadir a una máquina, ya no hace falta que esté un animal dando vueltas o esté un hombre, una persona haciendo funcionar la máquina. Tenemos la máquina de vapor que nos hace funcionar a gran velocidad una máquina. Genial. Aceleramos el proceso y conseguimos fabricar lo mismo en menos tiempo, con lo cual, al tener más tiempo, tenemos más producto. Pero el problema que tenemos es que estas máquinas son caras y son grandes. Así que en este momento es cuando aparece la fábrica. El obrero ya no va a ser el artesano que fabrica el producto, sino que el obrero se va a encargar de que la máquina haga el trabajo. ¿Problema? Bueno, pues que estas máquinas son caras y requieren grandes inversiones de dinero. Y estas máquinas son enormes, son muy grandes, con lo cual ya no nos basta con el pequeño taller del artesano, necesitamos la fábrica grande, con lo cual tenemos que comprar un terreno, fabricar o construir un edificio en el cual instalarlas. Bueno, pues entonces vamos a necesitar gente con mucho dinero. Y además, lo que va a ocurrir es que todas esas máquinas, todas esas fábricas se van a ir instalando en una determinada zona, con lo cual se crearán grandes zonas fabriles. Y además cada obrero se va a especializar en una única actividad especializada, con lo cual se va a perder mucha imaginación, se va a perder mucho conocimiento que tenían de toda la producción, porque se van a centrar solamente en una pequeña parte del proceso. Bueno, como va a aumentar la productividad, va a haber muchas más cosas, se van a poder vender más baratas. Yo vendo más barato, pero como vendo mucho más, gano aún más dinero. A todo esto se une una nueva forma de pensar, que es llamada el liberalismo. Es una teoría económica que expuso Adam Smith en esta época y que se basa en tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la libertad. Es decir, si yo quiero crear una empresa, tengo que tener total libertad. Libertad para contratar y despedir trabajadores, libertad para establecer las condiciones de trabajo, es decir,
horas de trabajo, sueldos, etcétera, que yo quiera, y libertad para establecer los precios que yo considere para el producto que fabrico. A esto se une el principio de no intervención por parte del Estado. El Estado no puede intervenir en la economía, porque la economía se ajusta automáticamente mediante la ley de la oferta y la demanda, y mediante esta propia ley, los salarios y los precios de los productos se equilibran. Es decir, cuanto más altos sean los salarios, más altos serán los precios, cuanto más bajos sean los salarios, más bajos serán los precios. Una forma estupenda de poder seguir pagando lo que a mí me dé la gana y ganar mucho más. Y por último, la división del trabajo. Cada obrero tiene que especializarse en una pequeña parte del proceso, en una fase específica. De esta manera, si cada uno se especializa, puede llevarla a cabo más rápido y aumentamos la productividad. Esto es el liberalismo, esta es la idea que está detrás de esto. Bueno, pues uniendo esa revolución industrial de las máquinas con este ideario del liberalismo, va a haber una serie de sectores que se vean privilegiados por una serie de causas. ¿Cuáles van a ser? Pues el textil y la siderurgia. Bueno, pues, ¿por qué? Porque vamos a tener abundancia de determinadas materias primas en Gran Bretaña en esta época. Así que como tenemos una gran cantidad de esas materias, lo que tenemos que hacer es darles salida y fabricar productos con ellos. Bueno, pues esto llevará a que se conviertan en los sectores punteros. Por ejemplo, como decíamos, el sector textil. ¿Qué ocurre? Las colonias británicas son grandes productores de algodón. Sobre todo, por ejemplo, si recordáis, ya vimos cómo las 13 colonias de Gran Bretaña en América, en Norteamérica, parte de ellas, las del sur, estaban especializadas en las grandes plantaciones de algodón. ¿Por qué era tan barato? Pues porque utilizaban mano de obra esclava. Toda esa abundancia de materias primas lleva a buscar una serie de innovaciones que nos permitan darles salida. Bueno, pues entonces se buscan formas más rápidas de convertir ese algodón en hilo, formas más rápidas de convertir ese hilo en tela para después fabricar ropa con ella. Bueno, pues esto llevará a la aparición de hiladoras mecánicas, telares mecánicos, bueno, spinning jenny, una serie de máquinas a las que después, al unirse la máquina de vapor de Watt, bueno, pues harán que se fabrica toda pastilla y grandes cantidades. Bueno, pues al multiplicarse de esa forma la producción, bajarán los precios y se venderá más, ¿vale? Entonces, estas necesidades de materia prima para fabricar el metal con el que fabricar las máquinas y con el que fabricar los medios de transporte para llevar la industria textil por todas partes, llevará a que la siderurgia se convierta en un nuevo sector puntero. Bueno, pues hasta el siglo XVIII se utilizaba fundamentalmente carbón vegetal, el carbón que se fabricaba con madera de árboles. Bueno, pues ahora se va a empezar a extraer carbón mineral, carbón que se extrae de las minas, para darle uso. Pero el problema que tiene es que el coste de producción es muy elevado y el hierro que se obtiene con él es frágil, hay que mejorar el sistema. A pesar de que en Gran Bretaña tenían grandes reservas de carbón y también de hierro. Bueno, pues lo que se va a hacer es mejorar ese sistema de producción de hierro mediante la fabricación de grandes hornos en los cuales se fabrican grandes cantidades mediante unos sistemas novedosos que nos permiten tener un mineral de hierro de mucha mejor calidad. Toda esa gran cantidad de hierro nos va a permitir la construcción de toda la maquinaria que necesitamos, de todos los trenes, todos los ferrocarriles que necesitamos y de todas las vías de tren, porque los trenes van por vías y las vías están hechas de metal, con lo cual necesitamos enormes cantidades. Además, toda esta superproducción de hierro va a hacer que se empiece a construir con este material. Bueno, pues inicialmente se construirá siguiendo los sistemas anteriores de pilares, de decoración, etcétera, dándonos unas construcciones realmente originales y muy, muy elegantes, como puede ser el Palacio de Cristal de Madrid, como pueden ser todas las primeras construcciones para albergar los trenes, todas esas estaciones de tren que se va a aprovechar el metal, pero construyéndolo mediante el sistema que se conocía, el sistema de pilar, mediante el sistema de bóvedas, mediante el sistema de arcos. Por eso tenemos una serie de
construcciones para los trenes o para determinados elementos de esta época que son realmente elegantes y curiosas. Por ejemplo, pues como os decía, en Madrid tenemos el Palacio de Cristal, tenemos también en Madrid la estación de Atocha, tenemos en Pamplona algunos patios decimonónicos de esta época junto a la catedral que son realmente una maravilla. En Londres tenemos también un montón de estaciones de tren que son una preciosidad. Os aconsejo que investiguéis un poquito sobre el tema, aquí no nos da tiempo, pero que investiguéis un poquito porque realmente merece la pena. Vale, pues así tenemos sectores punteros en esta primera revolución industrial, el textil y la siderurgia. Vale, y nueva revolución, los transportes. Tenemos un montón de hierro, tenemos un montón de carbón, pero tenemos que transportarlo de un sitio a otro. ¿Cómo lo hacemos? El transporte por tierra es un asco. El transporte por tierra llevado por caballos, llevado por tracción animal, por unos caminos realmente malos, son malos. Es muy malo. Así que hay que mejorar los transportes. Bueno, pues en esta época van a aparecer esa serie de nuevos transportes. Transportes más rápidos y seguros y con mayor capacidad de carga. Vamos a tener los barcos. Van a ser mucho más rápidos que el transporte por tierra. Van a tener una capacidad de carga mucho mayor y van a ser más seguros. Además, al acelerar, al ser más rápidos, transportan los productos más rápido, con lo cual productos perecederos, como pueden ser productos alimentarios, llegan más rápido al mercado, con lo cual mejora la dieta, porque tenemos productos que antes no nos podían llegar, como puede ser el pescado, porque estábamos lejos del mar, pero que ahora sí, porque se transportan mucho más rápido. No solamente eso, cuando el transporte no solamente sea para mercancías, sino también para pasajeros, nos va a facilitar la emigración. Todos esos enormes barcos transatlánticos que van a ir desde Europa hasta Estados Unidos transportando millones y millones de gente que emigra hasta esa tierra prometida de Estados Unidos, donde supuestamente iban a vivir mejor. Además, si podemos transportar rápidamente materiales, grandes cantidades de materiales, se fomenta la especialización. Entonces, las metrópolis van a tener una serie de colonias que lo que van a hacer va a ser especializarse en la producción de determinados elementos, de determinados productos. Y esos productos, esa materia prima llega a la metrópoli, que los transforma en productos manufacturados y los vuelve a vender a la colonia a un precio muy superior, con lo cual más beneficios para la metrópoli. Se va a desarrollar de esta forma el comercio, porque cuesta menos tiempo el enviar los productos de un sitio a otro y cuesta menos dinero tampoco el transportarlos, por lo que el precio baja y se vende más. Y por último, se va a potenciar la minería y la metalurgia, por dos razones que se retroalimentan. Lo primero, necesitamos hierro y carbón para fabricar hierro para los ferrocarriles y carbón para que funcione el ferrocarril. Pero ese ferrocarril también nos va a permitir el poder enviar, el poder mover las grandes cantidades, los grandes pesos de carbón y de hierro de un sitio a otro. Así que tenemos una rueda continua que nos mejora. Bueno, hemos hablado de barcos y de trenes. Vamos a ver cómo cambia la cosa con estos elementos. Vale, vamos a vivir en esta época un despegue enorme de la navegación. Porque hay que aprovisionar, hay que llevar materia prima a las fábricas para que funcionen. Y luego, una vez que esas fábricas tienen el producto, hay que llevarlo a distintos sitios. Bueno, pues la navegación progresa por ello. Las carreteras son muy incómodas y el transporte es muy caro y lento. El transporte fluvial es más cómodo, más barato y más seguro. ¿Qué va a ocurrir? Pues que se van a construir canales, es decir, como si dijésemos ríos artificiales. Vamos a tener ríos que son navegables y donde no lo son se construyen canales, de tal manera que colocamos barcos en ellos que transporten el material. Para el transporte por mar, inicialmente se van a seguir utilizando una serie de barcos llamados clippers, que eran rápidos y bastante seguros, pero poco a poco, conforme mejoren los barcos a vapor, los clippers pasarán a la historia. Poco a poco, aquí tenemos en 1807, Fulton va a poner en funcionamiento una línea de barcos que funcionan a vapor. Aquí tenéis la imagen como inicialmente esos barcos funcionaban mediante ruedas con palas, pero poco a poco pasarán de utilizarse este sistema y pasarán a los modernos barcos de hélice más fácilmente manejables y más rápidos. ¿Y qué pasa con el ferrocarril que se inventa en esta época? Bueno, pues esta es la época en la que se une la máquina de vapor por un lado y la gran cantidad de hierro para darle con su unión
dar lugar al ferrocarril. En 1814, Stephenson crea la primera máquina de ferrocarril segura y funcional, primero para transporte de mercancías y después también para transporte de pasajeros. Lo que decíamos, primero para pasajeros, posteriormente ya se lleva a cabo la primera línea regular Liverpool-Manchester, en España la primera unirá Mataró con Barcelona, quiero recordar, porque después tendremos otra línea entre Madrid y Aranjuez. Poco a poco irá creciendo esas líneas cada vez más largas y que unen zonas más alejadas. Por ejemplo, los dos elementos más extremos, el transiberiano, que une Moscú y Vladivostok por todo el norte de Rusia, o el transcontinental, que une los océanos Pacífico y Atlántico en Norteamérica. Como decíamos, como se necesitan grandes cantidades de carbón y hierro, pues se potencia también la minería. El hierro para construir el ferrocarril, el carbón para que funcionen esos trenes. Vale, esto es la primera revolución, pero unos años después va a aparecer una nueva revolución, la segunda revolución industrial. Esta revolución industrial, que empieza a finales del siglo XIX, va a necesitar nuevas fuentes de energía que surgen ahora. La primera de ellas, la electricidad. Surgen máquinas que funcionan mediante electricidad y nuevos medios de transporte como el metro o el tranvía, aunque inicialmente funcionaban mediante caballos, las primeras líneas de metro, que requieren de esta electricidad. Y van a surgir los primeros medios de comunicación, el teléfono, el cine, la televisión, que utilizan este sistema. Esto llevará a que se necesiten grandes cantidades de electricidad y se fomente mucho. Y posteriormente, cuando se inventa el motor de explosión y se aplica a los automóviles, van a necesitarse grandes cantidades de gasolina a través del petróleo. Bueno, pues en 1859 se empiezan a poner en funcionamiento los primeros pozos de extracción de crudo. Nuevas formas de empresa. ¿Por qué? Pues la banca se formará, va a ser fundamental. Va a ser el intermediario entre el particular y la empresa. ¿Por qué? Porque van a guardar el dinero de los particulares a cambio de darles un beneficio y van a prestar el dinero a las empresas a cambio de obtener la banca en sí un beneficio. Es lo que se llama el inicio del capitalismo financiero. Y van a surgir las sociedades anónimas. Las pequeñas empresas ya no tienen capacidad para estas inversiones enormes que se necesitan. Así que lo que se hace es dividir la empresa en acciones, es decir, pequeñas participaciones que se pueden comprar y vender. Y quien las compra pasa a ser socio de la empresa, pasa a tener una pequeña parte de esa empresa en su poder. Y por último, unas nuevas industrias que aparecen en esta época. Evidentemente la eléctrica, porque pues hay que producir y abastecer la electricidad. La química, nuevos productos como la goma o la dinamita, o los productos farmacéuticos. Ya no va a ser el farmacéutico el que nos fabrique la medicina, sino que se van a fabricar en empresas. Y la aparición de nuevas materias primas como el caucho o el petróleo, que nos fomentará la necesidad de estas industrias químicas. Y la siderurgia ya no tanto el carbón, sino el acero. Bessemer inventa un convertidor que lo que hace es insuflar aire a la colada de acero, de tal manera que se mejora muchísimo la producción de acero. Se quedan las impurezas en la parte de arriba, se pueden extraer más fácilmente. Todo esto nos lleva a una nueva producción con unos nuevos sistemas de producción. Vale, ¿cuáles van a ser estos sistemas de producción que están pensados específicamente para aumentar la producción? Porque si aumenta la producción, vendo más y aumento mis beneficios. Vale. El primero de ellos ya hemos visto algo parecido, que es el Taylorismo, inventado por un personaje llamado Taylor. Es dividir el proceso de producción en pequeñas tareas. Esas pequeñas tareas son realizadas por un obrero que se especializa en ellas, de tal manera que al estar especializado en una pequeña parte puede hacerla más rápida. Es más, se llegan a cronometrar esos tiempos que se tardan en hacer esa pequeña tarea para intentar mejorar de alguna manera el sistema y aumentar la producción. Taylorismo. Luego, trabajo en cadena. Lo que se hace es, en vez de ser el operario el que va desplazándose por los distintos partes, acercándose a los distintos productos, son estos los que se van moviendo de un operario a otro a través de una cadena. Van montados sobre un sistema de raíles y llegan a cada operario. El operario lo único que tiene que hacer es
hacer su parte, esa parte que habíamos visto del Taylorismo. De esta manera se trabaja más rápido, se evita los tiempos muertos en que el operario se tiene que mover y llevar las distintas piezas hasta los productos, y al aumentar los productos que puede elaborar cada operario y retrasar los tiempos muertos y eliminar los tiempos muertos, aumentamos la producción. En este caso, por ejemplo, el Ford T fue el primer coche elaborado en este sistema, en la fábrica que creó Henry Ford. Y por último, la producción en serie. Hasta ahora estábamos viendo cómo, bueno, pues al ser elaborado de una forma artesanal, cada producto, digamos que, aunque es muy parecido, es ligeramente diferente de los demás. Ahora no. Ahora lo que se va a hacer es que a partir de piezas iguales se fabriquen grandes cantidades de productos exactamente iguales. Es lo que tenemos ahora. Nuestros móviles, nuestros coches son exactamente iguales, porque al estar fabricados por piezas exactamente idénticas, se reducen los costes. Porque nos resulta más fácil fabricar 500, 1000, 5000, 10.000 motores exactamente iguales que montones de motores diferentes. Bueno, pues al abaratar los costes, bajan los precios. Y si bajo los precios, vendo más, aumenta mi beneficio, ¿vale? Vale, todo esto conlleva muchos costes. Hemos visto que es muy caro el poder montar una empresa. Así que se van a llevar a cabo una serie de concentraciones empresariales, es decir, acuerdos entre las empresas para intentar maximizar los beneficios. Algunos de este tipo de acuerdos van a ser ilegales. El primero que conocemos es el cártel, que siempre lo hemos asociado al mundo del narcotráfico. Vale, pues son empresas que se dedican a la misma actividad y acuerdan precios y producción. Es decir, todos ellos deciden vender al mismo precio y no fabricar demasiado para que haya espacio para todos. Bueno, pues en el mundo del narcotráfico que comentamos, pues se ve claramente cómo funciona. En la realidad, todo esto se prohíbe porque atenta contra la libre competencia y es beneficioso para la empresa, pero malo para la persona que compra. Para mí, lo bueno es que las empresas intenten mejorar los precios de venta para que yo pueda comprar más barato. Bueno, pues estos cárteles lo que hacen es atentar contra esta posibilidad. Un holding. Bueno, pues un holding es una empresa que controla a otras empresas porque posee la mayoría de sus acciones. Es decir, por ejemplo, la Coca-Cola, que tiene un montón de marcas bajo su paraguas. O Unilever, es una enorme compañía, buscad en internet Unilever y veréis que fabrica cosas de lo más diverso y que tiene un montón de empresas y de marcas que seguro que ni siquiera sabíais que pertenecían al mismo. O la casa Nestlé. Vale, pues tenemos montones de compañías que funcionan así. Y los trusts. Esto es un poquito más complejo. Lo que hace es que intentar dominar todas las fases de producción de un producto. Si una empresa logra dominar todas esas fases de producción, podrá controlar mucho mejor los precios frente a la competencia. Esto también está prohibido. Vale, pues hasta aquí hablar de la concentración de la producción de la segunda revolución industrial. Nos queda por ver cómo estas revoluciones industriales se van a expandir, sobre todo la primera por Europa, Japón, Estados Unidos, etcétera, y los cambios sociales que va a traer, porque las malas condiciones de los trabajadores les van a llevar a agruparse e intentar mejorar sus condiciones. Hablaremos del marxismo, hablaremos del anarquismo, etcétera, pero esto será más adelante, en el próximo vídeo. Así que yo por el momento me despido y os digo hasta la próxima.